¿Qué onda, mi gente? ¿Cómo están? Gente, acabo de grabar esto que están viendo acá 3 veces. Esta es la tercera vez. Porque en cada video voy a hablar de un tema, pero me voy para otro. Y digo, no, este tema tiene que ser de un video exclusivo. Y ahora ya tengo como tres temas para hablar en videos distintos. O sea, porque es brutal. Pero bueno, voy a hacer lo mejor que pueda para en este video hablar específicamente sobre lo que voy a hablar. Y en otros videos hablar sobre esos otros temas. Gente, el video de hoy va a tratar sobre sí, el dinero me acercó a Dios y sí, tener un cuerpo físico, estético, musculoso, me acercó a Dios. ¿Y cómo puede pasar esto? Porque la gente que o no cree en Dios o cree en Dios, pero no es yo soy católico, eh, o sea, siempre ven como que está enemistado, porque yo era uno de esos, yo antes era ateo, hace un año creo en Dios, tengo 25. Yo antes, durante mis 24 años de vida, o por lo menos desde que tengo conciencia, no creía en Dios. Y yo siempre creí que el físico, que el dinero y todo estaba alejado de Dios. Porque digo, no, Dios es espiritual, no les importa lo material. Pero no, hoy, en este año, que estoy, bueno, ya va un año y unos meses que creo en Dios, me di cuenta que no está peleado, no está peleado. Y les voy a explicar por qué. O sea, yo el mensaje que transmito a veces es que, o sea, ser gordo está mal y que ser gordo viene del demonio, ¿no? Del diablo, que sí, lo creo. Pero, o sea, Dios trasciende a eso. O sea, no es que por ser gordo vas a ir al infierno. O sea, Dios es más grande que tu simple físico. O sea, entonces, sí, claramente, estar gordo es un arma del diablo, pero no quiere decir que por eso te vas a ir al infierno, o sea, no tiene nada que ver. Dios trasciende a eso, o sea, Dios es muchísimo más grande que eso. Pero bueno, ¿cómo es que el dinero y un buen físico me acercó a Dios, siendo que la mayoría de la gente piensa que eso está enemistado, o sea, como que no puede ir de la mano? Y les voy a explicar por qué. O sea, aceptar a Dios en tu vida, creer en Dios, es aceptar también tu humildad. O sea, reconocerte humilde de que Dios es el Todopoderoso y vos sin Él no sos nada. No significa que no tengas autoestima, que no tengas confianza, que, que no te creas que sos una buena persona. No significa eso. Significa que tu creador, Dios, o sea, sin Él, sin el que te creó, no sos nada literalmente, no existirías sin Dios. Entonces, sin Dios no sos nada. No quiere decir que no tengas autoestima y seas un chingón en todo lo que hagas y seas el mejor en todo lo que hagas. No tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, cuando vos tenés la humildad, y ya me estoy yendo para otro tema, pero bueno, cuando vos tenés la humildad de reconocer a Dios en tu vida, es algo increíble. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos te metés en este camino, por lo menos en el que estoy yo, de buscar tener, o sea, no es que busco tener un buen físico, o sea, no, pero vamos a poner el ejemplo muy superficial, ¿no? Yo empecé en el gimnasio para tener un buen físico. Ese fue mi primer meta cuando empecé a los 17 años, 16 años más o menos. Tener un buen físico, me quería ver bien, quería tener cuadritos, quería estar musculoso y quería impresionar a las chicas con mi físico. Por eso empecé. Y fíjense cómo buscar algo del mundo, que en este caso fue tener un buen físico, por un mal motivo, empecé yo a ver que no era realmente el propósito tener un buen físico para impresionar a las mujeres. Porque empecé a descubrir otras cosas en el camino de tener un buen físico. De que ahora tengo más energía, me siento con más movilidad. Yo antes estaba súper gordo, entonces al dejar de estar gordo empecé a jugar a fútbol con mis amigos, que antes no podía porque me cansaba, sentía que tenía más resistencia, por ende estaba mejor, tenía más autoestima, estaba más feliz, era más flexible, la ropa me quedaba mejor, yo me veía bien, empecé a tener más fuerza, empecé a comer saludable, me di cuenta que tenía más energía, que no estaba tan pesado, que no tenía tantos dolores de panza ni de cabeza, me dejé de enfermar. Entonces todo empezó a potenciarse. Y hoy en día, el seguir teniendo una vida saludable, ir al gimnasio todos los días, tomar creatina, o sea, comer, alejarme de la comida chatarra, que claramente el resultado es un buen físico, o sea, claramente. Pero todo eso a mí me llevó a acercarme más a Dios. ¿Por qué? Porque me conectan más con el propósito que Dios tiene para tu vida. O sea, Dios quiere que seas feliz. Entonces, si vos estás en esta bola de energía positiva, de que te ves bien, de que tenés más energía, de que tenés menos enfermedades, menos dolores de cabeza, sos más elástico,
te despertás menos hinchado, todo por ir al gimnasio o entrenar y comer saludable. Por ende, vas a tener más ganas de hacer otras cosas, vas a empezar a querer crecer, querer mejorar tu vida. ¿Y qué pasa? Dios te dio una misión y por ende y también te dio dones para que puedas completar esa misión. Pero te digo una cosa, esos dones nunca los vas a descubrir si estás encarcelado en tu mente. O sea, bueno, si estás encarcelado en las garras del demonio que te hace creer que la felicidad es una cosa y nada que ver. Entonces, a esto es lo que me refiero. Claramente la comida chatarra te da lo que te quiere vender el demonio es la felicidad, pero eso es placer. Entonces, cuando vos te alejás de eso y empezás a buscar un buen físico, que en realidad no es eso, pero te estás acercando a los planes de Dios. Entonces, cuando vos tenés un buen físico, te empezás a ver bien y tenés todos los beneficios que te acabo de decir, querés crecer y por ende vas a empezar a investigar y vas a empezar a mejorarte y vas a conectarte con esa misión y ese propósito que te dio Dios. Porque déjame decirte, si estás gordo, si comes comida chatarra todos los días, si tenés una vida que no te gusta, si estás infeliz, tenés dolores de panza, de cabeza, estás enfermo, no vas a querer mejorar. Vas a decir, no hago nada y ya me siento mal, ni loco voy a hacer más cosas, me voy a morir. Eso es lo que quiere que sientas el demonio, que no busques tu propósito y que no encuentres los dones que te dio Dios. Entonces sí, tener un buen físico te va a hacer conectarte más con Dios, no por el físico, porque no sirve de nada. Para Dios es más, trasciende al físico. Pero para vos, ser humano débil, que somos todos, comparándonos con Dios, que no nos podemos comparar con Dios, el físico nos ayuda a mejorar todas esas áreas. Y lo mismo con el dinero. ¿Qué pasa con el dinero? Una persona que es pobre económicamente, porque no es lo mismo ser pobre económicamente que pobre mental. Un pobre económicamente que no tiene para ni siquiera comprarse comida, no tiene para comprarse ropa, o sí, pero a muy duras penas, o sea, muy de miseria. O sea, esa persona tiene trabas mentales, se siente mal, o sea, es lo mismo pero con el dinero. No te sentís feliz sabiendo que tenés arroz para comer todos los meses. Ah, si estás teniendo un plan a futuro para cambiar tu vida, sí vas a tener esperanza. Pero si vos comes arroz todos los días y sabés que no vas a cambiar porque no tenés ningún plan y sabés que vas a comer arroz toda tu vida, ahí te vas a sentir horrible. Pero no es lo mismo que comas arroz todos los días y estés trabajando en un plan para dejar de comer arroz todos los días, porque claramente eso no es saludable, no te hace bien. Por lo menos come carne todos los días, pero arroz no. Y la carne, si estás en un momento de pobreza, la carne es carísima, por eso comes arroz. Entonces, esperen que a ver si esto está grabando. Qué loco cómo se pasa el tiempo, increíble. Entonces, vos buscar que lo mismo, la mayoría de las personas empiezan en los emprendimientos por dinero, quieren tener más dinero. Yo empecé porque quería tener más dinero. O sea, literalmente yo quería vivir mi vida como el GTA, literalmente. Y que hoy en día no es uno de mis objetivos principales, pero uno de mis sueños es vivir la vida como el GTA, como el juego, así literalmente, ¿no? Entonces, todas las personas, el 99,9% de las personas empiezan a emprender algo por dinero. Quieren dinero y punto, vamos a decir la verdad. Pero cuando estás en el proceso, te vas dando cuenta que no es el dinero. ¿Por qué? Porque si vos querés hacerlo solo por dinero, te vas a dar la cabeza contra la pared, la cabeza contra la pared. Ponele que logres dinero y ganes un montón de dinero, pero te vas a sentir infeliz, triste. Ese es el caso de las personas que tienen millones de dólares, están gordas, tienen que pagar a mujeres que te cobran por cosas que ya saben, en yates o sea, están perdidos en la vida porque lo único que tienen es el dinero. Son tan pobres que lo único que tienen es dinero y su vida es infeliz, aunque lo quieran tapar con señoritas de compañía, si lo quieran tapar con champán, con fiestas, con comida, con Ferraris. Su vida está vacía, por eso buscan eso. Entonces, eso por un lado. ¿Qué pasa con algunas personas, no? Pero las personas que realmente aprenden en el transcurso del crecimiento del dinero, se dan cuenta que el dinero no lo es todo. Se dan cuenta que el desarrollo personal, su mejora continua, cómo impactan a las personas. Yo hoy en día empecé el emprendimiento por dinero y hoy ya ni lo hago por dinero.
Y déjenme decir una cosa, hace 7 años estoy emprendiendo y a partir de hace unos meses empecé a emprender enfocándome en Dios y en poner y en poner a servicio de Dios todos mis dones y lo que Él me dio. Y estoy haciendo más dinero y voy a hacer más dinero que todo el dinero que hice en mi vida por no buscar el dinero, por hacer las cosas para el servicio de Dios. Entonces fíjense cómo funcionan las cosas. Yo empecé en algo por el dinero y hoy en día me di cuenta que nada que ver. Y esto me acercó mucho más a Dios. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta que todo esto no lo puedo hacer solo. Necesito de Dios para hacer todo esto. O sea, me doy cuenta o sea, todo va a ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces yo trabajar no trabajo por dinero, pero vamos a ponerlo en el modo superficial. Cuando uno trabaja por ese dinero, sabe que tiene que ser disciplinado, sabe que tiene que trabajar, que ser responsable, que tiene que dejar los vicios, tiene que dejar malos entornos, las fiestas, bueno, los vicios en general. Tiene que trabajar, tiene que enfocarse y eso te alinea con los propósitos de Dios. Claramente hablo en términos, o sea, para las personas que hacen todo eso, pero venden droga, o sea, claramente no, o sea, estoy poniendo ejemplos para las personas que están haciendo las cosas buenas, no para los narcotraficantes y todas esas cosas que están haciendo cosas malas. Listo, seguimos. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Bueno, entonces todas esas cosas que te alinean, porque cuando vos estás en este camino del emprendimiento, te das cuenta que te tenés que alinear, que tenés que empezar a leer libros, que tenés que aprender, que tenés que bajar tu ego, ser más humilde, ser disciplinado. Entonces vas eliminando todas esas cosas y te terminas dando cuenta que lo que estabas buscando al principio, que era dinero, en realidad te estuviste acercando al propósito que Dios te dio, a esa misión que Dios te dio. Y cuando lo reconoces, le empezás a agradecer a Dios infinito y empezás a entender que es su plan y no el tuyo. Entonces yo hoy que estoy trabajando todo el día, que no es trabajo sino que es pasión, porque lo disfruto, aunque a veces día que trabajo un montón y estoy cansado, pero lo disfruto igual. Entonces, o sea, no lo hago por ese dinero. O matarme en el gimnasio todos los días y hacer burpees todos los días. No lo hago por el físico. O sea, no. Todo eso me acerca mucho más a Dios. O sea, yo a los domingos que voy a misa voy muchísimo más agradecido. Voy más, o sea, comprendiendo que sin Él no podría estar haciendo todo lo que estoy haciendo. Entonces reconozco su grandeza. Entonces cuando voy a mis turnos de adoración al Santísimo, o sea, es como que voy con más agradecimiento, voy con más felicidad, porque sé que sin Él no podría estar haciendo todo lo que estoy haciendo. Y sé que sin Él no podría afrontar todo lo que voy a afrontar en el futuro. Entonces todo eso me acercó muchísimo más. Y no es que me acercó por un sentido de conveniencia, de, si o sea, como sé que sin Él no puedo, entonces me voy a acercar. No, o sea, eso quedó, o sea, no va por ahí. Porque Dios, o sea, sabe, reconoce, o sea, lo reconoce antes de que vos lo comprendas. Si estás haciendo las cosas, o sea, por aprovecharte de Él o no, o sea, ya lo sabe. Entonces, pero es un sentimiento que no se los puedo explicar, lo tienen que vivir. Y eso es, no es buscar un buen físico, pero ir al gimnasio, tener buenos hábitos, comer bien, esas cosas que para el mundo piensan que es vanidad y que lo haces por un cuerpo musculoso, o el trabajar, ser disciplinado, levantarte a las 4 de la mañana, leer, darle, no es trabajar solo por dinero, o sea, es algo trascendental. Claramente no todos lo hacen así, no todos lo hacen por este propósito, con esta intención, así lo hago yo y te lo estoy contando cómo es, o sea, cómo tendría que ser realmente. Afuera hay personas que, narcotraficantes y hay de todo, entonces no voy a hablar que todo el mundo lo hace así porque no, pero es la forma en que el mundo lo tendría que hacer. ¿Por qué? Porque es la forma que está vinculada con Dios y como Dios es el creador de todo, o sea, hay que hacer lo que Él dijo que hay que hacer, o sea, hay que seguirlo, obvio, o sea, no tendría sentido no hacer eso. Entonces, gente, este era el video que quería hacer. Porque todas esas cosas que la gente que piensa que son del mundo te acercan mucho más a Dios. Solamente si lo haces obviamente con un propósito y con una intención de glorificar a Dios y poner los dones que Él te dio a su servicio. Así que gente,
Nos vemos, espero que les haya servido, síganme, denle like, comenten y voy a grabar ahora el otro video que se me acaba de ocurrir cuando empecé a hacer este video.